La nutrición en sí es algo muy amplio de ver. Son muchos temas por analizar. La nutrición en sí es una carrera profesional, por lo tanto, tenemos muchísimo que comentar acerca de nutrición, pero lo vamos a resumir, lo vamos a tratar de poder captar los principios básicos, los más importantes de nutrición en dos clases, la de hoy y la del día de mañana. Algunos conceptos que debemos nosotros de tener claros o debemos nosotros conocer referidos o directamente relacionados con la nutrición. Por ejemplo, uno de ellos es el concepto de salud. ¿Qué es salud? Es la ausencia de enfermedad, un bienestar físico, mental y social. Eh, Vamos a hablar también acerca de alimentación, pero alimentación en sí, ¿qué es? Es el proceso de la ingesta de alimentos para proveer al organismo de los nutrientes necesarios. Entonces, eh, la nutrición en sí consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: el mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo y movimiento, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y a nivel microscópico. La nutrición entonces es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos sólidos y líquidos necesarios para su funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada con bases a la pirámide, a la famosa pirámide alimenticia. Los procesos microcopistas están relacionados con la absorción, con la digestión, el metabolismo y la excreción. Los procesos moleculares o microcopistas están relacionados con el equilibrio de elementos como enzimas, como vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, eh, hormonas, etcétera, que vamos a ir viendo poco a poco. Como ciencia, la nutrición estudia todos estos procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. La nutrición y dietética es una disciplina que estudia los regímenes alimenticios para la salud. La buena nutrición o una correcta nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos otros, bebidas y controlar la cantidad de calorías que se ingieren. Una alimentación equilibrada ayudará a reducir el riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el peso, ¿no? Seguir una alimentación nutritiva y bien equilibrada es una de las maneras más sencillas y eficaces de reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, cáncer y otras alteraciones de la salud. Hemos visto que este siglo XXI tenemos una pandemia silenciosa que es la de la obesidad, también la de la diabetes, y que en muchos casos estas enfermedades pudiesen haberse evitado si es que hubiera habido una correcta alimentación de parte de las personas. Pero la tendencia es a que no sea así. ¿Y por qué? Por el mismo ritmo de vida, el mismo ritmo de trabajo que nos empuja a hacer cosas rápidas, a tener soluciones rápidas en cuanto a alimentación, la famosa comida chatarra. Y
que pues no tienen nada de beneficioso en sí. Solamente es para llenar, para darnos más calorías, para seguir adelante, pero sin ninguna base en realidad nutricional. Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pudiesen ser prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación. El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Aquí también hay una acotación, ¿no? Generalmente nos dicen, cuando se nos viene a la mente la palabra dieta, imaginamos agua, lechuga con pollo sancochado de repente, y que esto es dieta, ¿no? Comer con muy baja cantidad de calorías, comer feo, comer mal y morirnos de hambre todo el tiempo. Esa es la idea la mala idea que tenemos acerca de una dieta. Pero dieta en sí es lo que nosotros consumimos. Comer una cantidad baja de calorías es ponernos a un régimen, ¿no? Pero no significa dieta. Entonces, dieta es todo lo que nosotros ingerimos. Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición se enfoca al estudio del metabolismo, investigando la relación entre la dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos. El cuerpo humano está compuesto o está hecho de compuestos químicos tales como el agua, aminoácidos, ácidos grasos, ácidos nucleicos y azúcares, fibra y otros componentes más. Entonces, una alimentación o una alimentación adecuada, una correcta nutrición, va a cubrir los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes, como los hidratos de carbono, proteínas y grasas, guardando las proporciones adecuadas entre sí. Estos requisitos energéticos están relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por actividad física y el gasto inducido por la dieta. También la alimentación adecuada va a cubrir nuestras necesidades de micronutrientes no energéticos, como vitaminas y minerales. También cubrirá la correcta hidratación basado en el consumo de bebidas, en especial la del agua. Va a cubrir también la ingesta suficiente de fibra dietética y los requerimientos mínimos de inocuidad alimentaria, de tal modo que no implique riesgos para nuestra salud y estos alimentos estén libres de patógenos, toxinas y contaminantes. Pero hablemos de la historia de la nutrición. ¿Cómo es que el ser humano, conforme ha ido creciendo como sociedad, ha ido también aprendiendo, ¿no? Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos que éste ha tenido que ingerir para su sustento ha ido variando a través del tiempo, debido a que siempre se vio obligado a adaptarse a aquellos alimentos que tenía más próximos y que le era más fácil obtener con las eh, precarias herramientas que todavía poseía, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a citar los estudios sobre los restos del ser humano más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha, el hombre de Atapuerca. Se ha llegado a la conclusión que el hombre de Atapuerca era carroñero y practicaba el canibalismo. Competía por sus alimentos con otros animales de hábitos alimenticios similares. En su afán de buscar víveres, se iba encontrando con nuevos tipos de alimentos a los que se veía obligado a adaptarse. A medida que la disponibilidad de la caza mayor iba disminuyendo, tenía que alimentarse de la caza menor, como por ejemplo
mariscos en algunas áreas y sobre todo de algunas plantas comestibles. También recogían bayas, ¿no? Y imitaban a los otros animales salvajes que también consumían, eran carnívoros, los animales que tenían en esa época. Entonces, dado que el ser humano era un animal carnívoro casi por excelencia, ha practicado desde siempre la caza. Eh, Ellos para lograrlo tenían un sistema, ¿no? Un grupo de caza que estaba bien organizado, que era eficiente para poder garantizar la sobrevivencia de todos sus integrantes. Se estima incluso que más del 80% de los grupos humanos en la actualidad hemos heredado este modo de producción basado en el desarrollo de incipientes tecnologías y de técnicas primitivas de caza que datan desde esa época. Del mismo modo, la pesca ha sido una de las primeras actividades del hombre en busca de satisfacer su apetito carnívoro. Entonces también así fueron practicando también algunas actividades paralelas como actividades deportivas junto con la pesca, ¿no? Que lo usaban para poder satisfacer sus necesidades calóricas y a la vez también descubrían otros tipos de actividades recreativas. ¿Cómo conservaban los pescados o los peces? Los cortaban, los secaban, los ahumaban, ¿no? Para que pudieran conservarse más tiempo. Los seres humanos de por sí tenían una vida nómada. La caza era la principal fuente de alimento, pero sin embargo, sus presas, por decirlo así, no estaban siempre en el mismo lugar. Y al saber de que había un grupo de cazadores, los animales también por supervivencia se alejaban de los grupos de humanos. Entonces, si es que se quedaban mucho tiempo en un solo lugar, acababan con todo lo que tenían alrededor en poco tiempo y se veían obligados a trasladarse a otros sitios. Se dice que hace unos 12.000 años se inicia la primera revolución agrícola. Esto conlleva a la disponibilidad de una nueva fuente fija de proteínas. Debemos tener en cuenta la gran variabilidad en las cifras referidas al obtenido en las cosechas, pues se trata de una alimentación irregular que alterna con épocas de hambre cuando no hay cosecha. El resultado final de las recolecciones se veía siempre afectado por el clima, contra lo que era casi imposible predecir en esa época y luchar. Además que el almacenamiento de una buena producción, el almacenamiento de una buena cosecha tampoco era el mejor, no era el más eficaz todavía en esa época. Entonces lo que sucedió fue que el hombre comenzó a domesticar las plantas. De alguna manera lograron plantar deliberadamente semillas, aguardar que crecieran, regarlas y esperar su maduración, al tiempo que también destruían a la mala hierba, las plantas que destruían a lo que ellos sembraban. Luego todo esto era recolectado y les servía como alimento. Pero como todo trabajo agrícola, esto era un trabajo bastante tedioso, agotador, pero al final los resultados era que conseguían una gran cantidad de alimento y era una cantidad superior, muy superior a lo que ellos podían obtener cazando o simplemente recolectando.
Los humanos evolucionaron como omnívoros cazadores-recolectores a lo largo de unos 250.000 años. La dieta en los trópicos siempre tendría a estar basada preferentemente en alimentos vegetales, mientras que la dieta en las latitudes más altas tienden más hacia los productos animales. La agricultura se desarrolla hace aproximadamente 10.000 años en múltiples localidades a través del mundo, proporcionando cereales como el trigo, el arroz, el maíz, junto con alimentos básicos. La agricultura también proporcionó leche y productos lácteos. La importancia de la pureza de los alimentos también fue reconocida cuando el almacenaje masivo condujo a la aparición de casos de contaminación. El cocinar incluso se desarrolló a menudo como una actividad ritualista, debido a la preocupación por su eficiencia y su fiabilidad, requiriendo la adherencia a recetas y procedimientos estrictos en respuesta a la demanda de pureza y consistencia del alimento. Entonces, con la agricultura, los humanos abrieron la posibilidad de desarrollar civilizaciones mucho más avanzadas, debido a que también produjo un cambio cultural. Al ya quedarse como sedentarios, la agricultura y la ganadería fueron mejorando y también fue mejorando la tecnología con la que los seres humanos de esa época eh, plantaban, sembraban, cosechaban su alimento. Posterior a eso, ya pasaron muchos años, muchísimos años, pero aún no se sabía a ciencia cierta qué es lo que o cómo actuaban los alimentos en nuestro organismo. Se sabía de que consumiendo cierta cantidad de vegetales o cierto tipo de vegetales o tal especie de carne, se podía obtener diferentes resultados en la alimentación o en el físico de las personas, pero a ciencia cierta no se había estudiado todavía o todavía no había muchas reseñas de cómo es que actuaban todos estos alimentos en, en la nutrición de las personas. Así que poco a poco, algunas personas lograron, mediante sus observaciones y sus alimentos y sus experimentos, perdón, lograron reconocer muchas cosas. Por ejemplo, en el 475 a.C., Anaxágoras declara que la comida es absorbida por el cuerpo humano y por lo tanto contiene componentes generativos, deduciendo por tanto la existencia de los nutrientes. En el 400 a.C., Hipócrates dijo que deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida, en una clara alusión a que si es que uno tenía una buena nutrición y dietética, entonces padecía de menos enfermedades y si es que tuviese alguna, esta podría pasar mucho más rápido y regresar a sus actividades normales a la brevedad. En 1202, el rey Juan de Inglaterra promulga la primera ley inglesa de alimentos, que consistía en que todos debían de consumir un mix de alimentación, ¿no? Con cereales, con carne, etcétera, etcétera. En 1500, el científico Leonardo da Vinci compara el metabolismo como una vela ardiente.
En 1614, el médico veneciano Santorio Santorio describe cómo se pierde una parte del alimento durante la digestión. En 1747, el doctor James Lind, un médico que pertenecía a la Real Marina Británica, realiza el primer experimento científico en nutrición, descubriendo que el jugo de limón había salvado del escorbuto a los marineros que estuvieron en el mar, ¿no?, por muchos años. El descubrimiento fue ignorado casi por 40 años, después de los cuales los marineros se hicieron famosos, ¿no?, por haber superado esta enfermedad. Pero esta vitamina que se encuentra en el jugo de limón no sería identificado hasta el año 1930 por los científicos. En 1770, Antoine Lavoisier, el padre de la nutrición y la química, descubre los detalles del metabolismo, demostrando que la oxidación de los alimentos es la fuente del calor corporal. En 1790, George Fordyce reconoce al calcio como necesario para la sobrevivencia de las aves de corral. A comienzos de 1800 del siglo XIX, los elementos carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno son reconocidos como los componentes primarios de la comida y se van desarrollando métodos para medir su proporción. Igual algunos científicos empezaron a hacer investigaciones que iban dando una luz para entender cómo actuaban estos nutrientes en el organismo. En 1816, François Magendie descubre que perros alimentados solo con hidratos de carbono o con carbohidratos y grasa pierden su proteína corporal y mueren en pocas semanas. Solo los perros alimentados con proteínas sobreviven. Entonces, identifica a las proteínas como un componente esencial de la dieta. En 1840, Justus von Liebig descubre la función que cumplen los carbohidratos, o sea, los azúcares, los ácidos grasos y las proteínas en la nutrición. Esto fue un avance muy importante. En 1860, Claude Bernard descubre que la grasa corporal puede ser sintetizada a partir de carbohidratos y proteínas, mostrando que la energía en la glucosa sanguínea puede ser almacenada como grasa o glucógeno. A finales de 1800, también Kanehiro Tataki, un científico japonés, observa que los marineros japoneses desarrollaban beriberi, que es una enfermedad endémica, causante de problemas cardíacos y parálisis, pero que los marineros británicos no la desarrollaban. Entonces, agregando leche y carne a la dieta de los japoneses, pudo prevenir y superar esta enfermedad. En 1896, Baumann observa yodo en la glándula tiroides. Finales de 1897, Christian Ekman trabajó con nativos de Java que sufrían de beriberi. Ekman observó que las gallinas alimentadas con la dieta nativa de arroz blanco desarrollaban síntomas de beriberi y solo permanecían saludables aquellas que eran alimentadas con arroz marrón no procesado, el que contenía su fibra todavía intacta. Ekman curó a los nativos al alimentarlos con arroz marrón,
descubriendo que el alimento puede curar la enfermedad. Después de más de 20 años, los nutricionistas aprendieron que la fibra exterior del arroz contenía vitamina B1, también conocida como tiamina, y era justamente eh, lo que les hacía falta a estas personas y por eso desarrollaban esta enfermedad de beriberi. Bueno, y así otros ejemplos más, como en 1900, eh, Carlos von Voigt y Max Rubner miden el gasto energético calórico en diferentes especies, ¿no? Aplicando los principios de la física y la nutrición. Después, en 1912, Casimir Funk acuña el término vitamina, un factor vital de nuestra dieta, ¿no? A partir de la palabra justamente vital, porque estas sustancias que todavía eran desconocidas prevenían enfermedades como el escorbuto, beriberi y pelagra, y del sufijo amino, pensando que eran derivados del amonio. En 1913 se descubren las primeras vitaminas. Se descubre la vitamina A y la vitamina hidrosoluble B. Ahora se sabe pues que la vitamina B es un complejo de varias vitaminas E hidrosolubles. Y también se descubre que la sustancia desconocida que prevenía el escorbuto eh, era la vitamina C. Después también se logra identificar al raquitismo incorrectamente en esa época como una deficiencia de vitamina A, pero que sin embargo se logró curar con aceite de hígado de bacalao. En 1922, eh, al sintetizar el aceite de hígado de bacalao, se descubre la vitamina D también. En 1922 se descubre la vitamina E y además se determina que es un factor esencial para el embarazo, llamándolo factor alimentario X. Todavía no tenía un nombre como tal. En 1927, Adolf Otto Reinholz sintetizó la vitamina D, por lo cual ganó el Premio Nobel de Química en 1928. Del mismo modo se aisló el ácido ascórbico y en 1932 se probó que esta era la vitamina C y en 1935 Albert Essex gana pues el premio Nobel con este descubrimiento. Y así ha ido viendo a través de los años, especialmente en este siglo, en el siglo XX, muchos descubrimientos, han habido importantes hallazgos con respecto al, a cómo actúan estos micro y macronutrientes en nuestro organismo. En 1990, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos introduce la famosa pirámide alimentaria, la pirámide nutricional. En el 2002, varios estudios demuestran la relación entre la nutrición y el comportamiento violento. Y en el 2011 se divide a la nutrición en 4 tipos: holótrofa, simbiótica, saprófaga y parásita. Y dentro de la nutrición holótrofa se distinguen 3 tipos: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Todo eso lo vamos a desarrollar más adelante.
Veamos esta pirámide nutricional. Esta pirámide se inventó, se desarrolló como para tener nosotros un concepto o una idea más clara de cuáles son los grupos alimentarios que involucran a una dieta equilibrada. Existen 6 clases de nutrientes que nuestro cuerpo necesita: los carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Es importante consumir diariamente estos 6 grupos de nutrientes para conseguir construir y mantener una función corporal saludable y tener un óptimo estado de salud. Los nutrientes o principios nutritivos se pueden clasificar teniendo en cuenta las necesidades diarias, basadas en las recomendaciones nutricionales en macronutrientes. Son los nutrientes que necesitamos en mayor aporte diario, como los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y el agua. Y en micronutrientes, que son los nutrientes que necesitamos en menor aporte diario, como las vitaminas y los minerales. Sus principales funciones son obtener energía, tienen una función energética. Su segunda función, formar y mantener estructuras, tienen una función plástica. Y la tercera es una función reguladora, regula los procesos metabólicos. Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de nutrientes, denominada malnutrición, ya sea por exceso o por deficiencia también. La deficiencia o exceso de los distintos nutrientes afectan indirectamente la función hormonal, así como ellos regulan en gran parte la expresión de genes. Las hormonas representan un nexo entre la nutrición y nuestros genes, que son expresados en nuestro fenotipo. La fuerza y naturaleza de este nexo está continuamente bajo investigación. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado el rol crucial de la nutrición en la actividad y función hormonal y, por tanto, en la salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 1996 declararon que más que el hambre, el verdadero reto de hoy en día es la deficiencia de micronutrientes, que no permiten al organismo asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales. Y hablando de deficiencias, existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una deficiente alimentación, ya sea por cantidad, por exceso o defecto, o por una mala calidad, como es la anemia, la arteriosclerosis, algunos tipos de cáncer, la obesidad, la hipertensión arterial, el bocio, la anorexia. Ciertas enfermedades que afectan al intestino delgado pueden provocar una incorrecta absorción de nutrientes también, como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. La nutrición es un efecto, es un proceso fisiológico, es un proceso involuntario, es un proceso inconsciente y no educable que se lleva a cabo dentro de nuestro organismo y se relaciona directamente con los requerimientos diarios. Una dieta suficiente y equilibrada, combinada con ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. En la pirámide nutricional tenemos estos grupos, ¿no? En el grupo 1 tenemos a la leche y todos los derivados lácteos. Nos indica que pues entonces que deberíamos de consumir entre 2 a 3 porciones durante el día con las principales comidas. En el grupo 2 y 3 están las carnes, huevos y legumbres. También deberíamos de consumir una porción importante de estos en nuestra dieta. Igual en el grupo 4, verduras y hortalizas.
En el grupo 5, las frutas. En el grupo 6, con cereales y derivados. Y el grupo 7, que son grasas y aceites que se deben de consumir con mucha moderación. Además de esto, dieta equilibrada, ¿no? Ahora se predica el tema de las porciones, ¿no? Esta de la pirámide, sí, sigue siendo de gran ayuda, pero ahora más se evoca al tema de las porciones. Es muy importante también para nuestro organismo recuperar todas las energías gastadas durante el día, por lo que hay que dormir la cantidad de horas necesaria. Es muy importante también el sueño. Eh, Muchas personas indican de que están bajo régimen alimenticio, no consumen muchas calorías, pero que sin embargo no logran llegar al peso ideal, y muchas veces tiene que ver porque no duermen la cantidad de horas necesarias, a pesar que comen, a pesar que tienen una ingesta de calorías reducida. Es muy importante para el organismo el sueño porque también te ayuda a recuperar los músculos que se han gastado, ¿no? Que han hecho un esfuerzo durante el ejercicio físico. Si uno no descansa lo suficiente, los músculos no se recuperan. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Todavía no hemos entrado a la parte de, todavía no hemos entrado a la definición de, de lo que son macronutrientes, micronutrientes, fibra, carbohidratos, proteínas. Todavía nos falta entrar a la definición de estos. Podemos hablar de los macronutrientes, por ejemplo. Los macronutrientes son aquellos que suministran la mayor parte de la energía metabólica del cuerpo. Los principales macronutrientes son glúcidos, proteínas y lípidos. Algunos otros son alcohol y ácidos orgánicos. Se diferencian de los micronutrientes en que estos son necesarios en pequeñas cantidades, pero no para producir energía. Es decir, los glúcidos, proteínas y lípidos, el cuerpo los utiliza para la energía metabólica, mientras que los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, no. Y además, estos micronutrientes no se necesitan en grandes cantidades. Los macronutrientes proporcionan energía y materiales de construcción para las innumerables sustancias que son esenciales en el crecimiento y supervivencia de los organismos vivos. Un nutriente es una sustancia usada por nuestro metabolismo que es tomada del medio ambiente. Los métodos para la ingesta de estos alimentos son variables. Los animales tienen un sistema digestivo interno, mientras que las plantas digieren los nutrientes externamente y luego son ingeridos. De ahí vemos de que hay entonces organismos autótrofos y heterótrofos. Los nutrientes orgánicos incluyen glúcidos, lípidos y proteínas, así como vitaminas. Los componentes químicos inorgánicos, como minerales, agua y oxígeno, pueden también ser considerados como nutrientes. Entonces, los nutrientes requeridos en grandes cantidades por nuestro organismo
y que además nos aportan la energía necesaria para las diversas reacciones y diversos procesos metabólicos, así como construcción de tejidos, sistemas y todas las funciones corporales del general del cuerpo, son, en primer lugar, los glúcidos. Los glúcidos son compuestos orgánicos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno. En su forma más simple, varían desde azúcares hasta polímeros mucho más complejos. Son clasificados por el número de moléculas de azúcar, monosacáridos, como glucosa y fructosa, disacáridos, como la sacarosa y la lactosa, oligosacáridos y polisacáridos, como almidón, glucógeno y celulosa. Estos glúcidos funcionan principalmente en la forma de glucosa. Constituyen la fuente mayor de energía. Cada gramo de glúcido produce hasta 4 kilocalorías, sin importar su fuente. La glucosa es indispensable para mantener la integridad funcional de los tejidos nerviosos, así como es necesaria para el metabolismo normal de las grasas. La fuente principal de todos los glúcidos se origina con la dieta, en alimentos de origen vegetal, con excepción de la lactosa, que es el azúcar que encontramos en los lácteos. Las plantas, ¿no? Como cereales, frutas, verduras, y el azúcar de mesa. Otro tipo de macronutrientes es las proteínas, que son componentes orgánicos formados también por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que también contienen nitrógeno, azufre y en otras ocasiones algunos elementos como fósforo, hierro y cobalto. La base de su estructura consiste en aminoácidos. El organismo en sí no puede sintetizar algunos de estos aminoácidos y la dieta debe ser suplementada por estos aminoácidos. Estos también aportan energía al proveer de 4 kilocalorías por gramo. Sin embargo, son considerablemente más caras, tanto por el gasto como por la cantidad de energía requerida para su metabolismo, para su digestión. También juegan un papel estructural muy importante, no solo en los tejidos, sino en la formación de enzimas, hormonas y varios otros líquidos corporales. Intervienen en el sistema inmunitario y en el transporte de grasas o triglicéridos, entre otras funciones. ¿Dónde encontramos estas proteínas? Las fuentes principales las constituyen todos los alimentos de origen animal, muy especialmente la carne, algunas legumbres y algunos frutos secos. Hay algunos alimentos que contienen cantidades de proteínas apreciables, ¿no? Como la pasta y el arroz. Casi la mayoría de alimentos tienen alguna cantidad de proteínas. Otro tipo de macronutrientes son los lípidos, que son toda sustancia apolar presente en los alimentos, como por ejemplo ácidos grasos y esteroles. Los ácidos grasos generalmente se almacenan en forma de triglicéridos, que consisten en una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Los lípidos incluyen mantecas, grasas saturadas y aceites. Las grasas o los lípidos, bajo la forma de triglicéridos en el tejido adiposo, ahí se almacenan en el tejido adiposo, ¿no?
y es la principal forma de almacenamiento de energía. Las grasas son necesarias para mantener las membranas celulares funcionando apropiadamente, para aislar los órganos del cuerpo contra el shock, para mantener la temperatura del cuerpo estable y para mantener la salud de la piel y el cabello. Algunas sustancias que apoyan a este metabolismo son los oligoelementos. El agua es un nutriente esencial y es el principal solvente en el cual todas las reacciones químicas de la vida tienen lugar. Los nutrientes también son frecuentemente categorizados como nutrientes esenciales y no esenciales. Los nutrientes esenciales son incapaces de ser sintetizados o digeridos internamente y por ello el organismo debe adquirirlos a partir de otras sustancias, ¿no? Como son ácidos grasos esenciales, vitaminas, aminoácidos esenciales, igual que el oxígeno y el agua, aunque estos no son considerados como alimentos en sí, pero son nutrientes que el cuerpo no procesa de por sí, debemos de ingerirlo. Un tipo de nutriente no esencial, pero que tiene un impacto significativo sobre nuestra salud, es la fibra dietética, que si bien es cierto, no es absorbida por nuestro tracto digestivo, sí es muy importante para la digestión porque también absorbe otras sustancias. Ahora hablemos de los micronutrientes. Los micronutrientes son elementos esenciales que los seres vivos requieren en pequeñas cantidades a lo largo de la vida para realizar una serie de funciones metabólicas y fisiológicas para mantener un correcto estado de salud. Desempeñan importantes funciones metabólicas al formar parte de la estructura de numerosas enzimas. Estos micronutrientes no siempre o no necesariamente tienen que ser aportadas diariamente. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D o la vitamina B12 puede almacenarse en el hígado para cubrir las necesidades de periodos superiores al año. De hecho, en algunos países se suministra a los niños una pastilla al año que cubre todas sus necesidades de vitamina A en ese periodo. Por ejemplo, ¿no? O si no, se les suministra una dosis cada 6 meses. Para la nutrición humana, se considera como micronutrientes a las vitaminas y los minerales. Se llaman así micronutrientes porque se requieren diariamente en pequeñas cantidades. Para la nutrición humana, los requerimientos diarios de micronutrientes son en cantidades generalmente menores a 100 miligramos, mientras que los macronutrientes se requieren en gramos. Algunos de los más importantes micronutrientes son el yodo, el hierro, la vitamina A, que es esencial para el crecimiento físico, el desarrollo de funciones cognitivas, fisiológicas y resistencia a infecciones. Los micronutrientes más conocidos son las vitaminas, como las vitaminas A, C y E,
los minerales como el hierro, el cobre y el magnesio, y los oligoelementos como el yodo, el cobre, el selenio y el flúor. Las vitaminas también, a su vez, se dividen en dos, en vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son sustancias orgánicas que no participan en la construcción de las células, pero que igual son nutrientes esenciales. Como su nombre lo indica, es un micronutriente soluble en agua. Tenemos, por ejemplo, a la vitamina B1, o su nombre correcto es la tiamina, que encontramos en cereales, leguminosas y carnes. Su carencia origina beriberi, pérdida de reflejos, insuficiencia cardíaca. La riboflavina o vitamina B2, que encontramos en levaduras, hígado, huevos y lácteos. Su carencia origina fotofobia, lesiones en la piel y mucosas. La niacina o vitamina B3, presente en las vísceras, en la carne, el pescado y leguminosas. Su carencia origina pelagra, dermatitis, diarrea o demencia. El ácido pantotónico o vitamina B5 la encontramos en la jalea real. En sí, su déficit no existe, ya que esta vitamina, este ácido, lo encontramos en casi todos los alimentos. La piridoxina o vitamina B6 la encontramos en cereales completos, como el maní. Su déficit causa dermatitis hemorrágica en algunos niños, convulsiones. La biotina o vitamina B8, la encontramos en el hígado, huevo y levaduras. La vitamina B9 o el famoso ácido fólico lo encontramos en el hígado y en vegetales de hoja verde oscura. Su déficit origina diarrea en embarazo, hemorragias y anomalías fetales. La vitamina B12 se encarga de la síntesis de ADN. Se encuentra en carne y vísceras. Nuestro hígado almacena la vitamina B12, pero la deficiencia puede causar anemia y problemas neurológicos. Por último, la vitamina C o el ácido ascórbico tiene una función de protección de las mucosas. Se encuentran en los cítricos, en las cebollas, el kiwi, pero la vitamina C, al ser expuesta al medio ambiente, se oxida con facilidad, por lo que se debe de consumir casi de inmediato. Su déficit origina escorbuto o hemorragia subcutánea. Los otros tipos de vitaminas son las vitaminas liposolubles, que se disuelven en lípidos y en grasas. Por ejemplo, la vitamina A o el retinol, que se encarga del crecimiento y la reproducción, se encarga de los tejidos epiteliales y el de la vista. Se encuentra en productos lácteos, huevos, hígado. Su déficit causa trastornos oculares, epiteliales, disminuye la capacidad de la función intestinal. La vitamina D o el colecalciferol regula el metabolismo de calcio y fósforo. La vitamina D la encontramos en los rayos ultravioleta, aceite de pescado, lácteos. Su déficit causa raquitismo en niños. La vitamina E o tocoferol es un antioxidante. Lo encontramos en
aceites de frutas y semillas en la yema del huevo. Su déficit causa lesiones renales y genitales, así como también esterilidad. La vitamina K ayuda a la síntesis hepática. Se consigue en vegetales de hoja verde oscura. Su déficit causa coagulación deficiente, más que nada por una mala absorción. Algunos factores que influyen en la utilización de las vitaminas. Uno de ellos es la cocción. Algunos de estas vitaminas, conforme aumenta la temperatura, van perdiendo sus propiedades. Otras de ellas son fotosensibles, como la vitamina B2 y la vitamina B6. Otras, como la vitamina C, la vitamina A y la vitamina B3, son sensibles al aire, ¿no? A la oxidación. Se oxidan muy fácilmente y pierden también sus propiedades. En sí, se recomienda no hervir estas verduras donde encontramos las vitaminas, sino cocinarlas al vapor. Dentro de los micronutrientes, además de las vitaminas, tenemos a los minerales. Los minerales son micronutrientes, elementos químicos esenciales y sales minerales. Estos también se clasifican en macrominerales y oligoelementos o microminerales. Dentro de los macrominerales tenemos, por ejemplo, al calcio. Nuestro cuerpo tiene algo más de 1 kilo de calcio. Ingerir poco calcio origina osteoporosis, en niños raquitismo. Se encuentra en vegetales verdes oscuros, en lácteos, sardinas y frutos secos. El fósforo, que en el organismo tenemos entre 600 y 900 gramos de fósforo junto con el calcio. La insuficiencia causa osteoartrosis y se encuentra en el pescado. También tenemos magnesio, que se encuentra en leguminosas y carnes, el azufre, que encontramos en cebollas y ajos, el hierro. Nosotros tenemos aproximadamente 4 gramos de hierro en el organismo. El déficit produce anemia, se encuentra en vegetales de hoja verde, oscuro, leguminosas e hígado. El flúor nos ayuda a la resistencia de nuestros dientes. Su déficit causa caries dental. Y el exceso también conlleva un problema de deformación de huesos. El yodo se sintetiza en nuestra glándula tiroides. Nos ayuda en la síntesis hormonal. Su déficit origina bocio. Se encuentra en mayor cantidad en algunos mariscos y crustáceos. Los oligoelementos o micronutrientes son aquellos que necesitamos todavía con menos cantidad, con menos frecuencia. Y dentro de estos microminerales tenemos el zinc. Una carencia de zinc produce caída de cabello, déficit de cicatrización y de crecimiento. El cobalto, que casi siempre forma parte de la vitamina B12. El selenio. El selenio es un antineoplásico natural en combinación con la vitamina E. Su déficit causa daño hepático y cardíaco. Pero su ingesta en exceso puede ser
y puede resultar también siendo tóxica. El cobre es abundante en vegetales verdes. El cromo está involucrado en el metabolismo de la mucosa. El molibdeno interactúa con el cobre y el hierro. Se encuentra en las legumbres. El manganeso, que se encuentra también en vegetales. Y algunos otros microminerales que se requieren con mucho menos frecuencia, como el vanadio, el litio, el arsénico, el plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, silicio, etcétera, etcétera. Hablando acerca del agua corporal, es esencial para la vida, es considerado un nutriente también. El agua se encuentra en todos los alimentos, excepto en los aceites. El cuerpo humano está conformado entre un 65 y 75% de agua. Dentro de sus funciones, es el componente esencial de la sangre. Es indispensable para el funcionamiento de órganos y mantener la temperatura corporal. Interviene en casi todos los procesos corporales. Sirve además de medio de transporte. La cantidad de agua necesaria que debería ingerir una persona varía entre persona y persona, pero el promedio es entre 6 y 8 vasos al día. Un contenido aproximado de agua en los alimentos es las frutas, casi el 90% es de su composición, es agua, igual que las hortalizas. La leche, un 88%, los huevos, un 75%, el pescado, el 70% es agua, y en las carnes, el 60%. Bien, estoy observando que no están pasando las diapositivas, entonces también esta parte de la presentación, antes de pasar a lo que son ya de por sí la fibra alimentaria, los carbohidratos y definir ya con mayor precisión de qué se trata todo esto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta relacionada a la clase. Bien. Les voy a comentar acerca de una controversia que existe en la nutrición, ¿no? Sobre los cereales. La evidencia histórica y arqueológica muestra que previamente a la revolución neolítica, previo al desarrollo de la agricultura, los seres humanos en general no mostraban signos ni síntomas de enfermedades crónicas. Diversos estudios revelan que coincidiendo con la inclusión de los cereales en la dieta, se produjo una serie de consecuencias negativas sobre la salud, entre las que destacan reducciones de la estatura, disminución de la esperanza de vida,
aumento de enfermedades infecciosas, de mortalidad infantil, múltiples deficiencias nutricionales, incluyendo anemia, eh, trastornos minerales que afectan tanto a los huesos como a los dientes, y algunas otras enfermedades causadas por deficiencias de minerales y vitaminas. Parte de estos efectos negativos han sido compensados por el progreso de la higiene, el desarrollo de la medicina y la complementación de las dietas basadas en cereales con otras fuentes de nutrientes. No obstante, la mayoría o la mayor parte de las consecuencias negativas de la inclusión de los cereales a la dieta continúa presente en la actualidad. El cambio de la alimentación basada en la caza y la recolección a las dietas con alto contenido en cereales y al estilo de vida occidental está asociado a la alta incidencia de obesidad, diabetes tipo 2, arteriosclerosis, enfermedades psiquiátricas, trastornos neurológicos, etcétera, etcétera. La humanidad existe hace más de 2 millones de años, pero los cereales se introdujeron en la dieta hace unos 10.000 años, durante la revolución neolítica. El ser humano pasó de ser completamente cazador y de alimentarse básicamente de lo que se podía cazar a una dieta con alto contenido en cereales. Este cambio de alimentación se ha producido a un ritmo muy rápido, en un plazo de tiempo muy corto, desde el punto de vista evolutivo. Como consecuencia de la revolución verde y la progresiva difusión de los alimentos ultraprocesados y la comida rápida. A raíz de las dos guerras mundiales que tuvimos en el primer tercio del siglo XX, se hizo evidente la necesidad de aumentar la producción agrícola para satisfacer la creciente demanda de alimentos de la población. Eh, las estrategias y la tecnología, ¿no?, se pusieron en práctica para solucionar este problema y fueron un éxito en cuanto a producción, pero no le dieron suficiente relevancia a la calidad del producto. Se desarrollaron muchas variedades de cereales que se cultivan hasta la actualidad, las cuales tienen un alto contenido en carbohidratos y una baja calidad nutricional, y que además desplazaron a otros cultivos, como las legumbres. Estos cereales de alto rendimiento presentan deficiencias en aminoácidos esenciales y contenidos desequilibrados de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y otros factores de calidad nutricional, ya que el hombre, al modificar las semillas, lo que querían era que se viera un producto grande, un producto bonito, un producto de recolección rápida, ¿no?, de cosecha rápida, de también sembrado rápido, ¿no?, que diera resultados rápido, pero que, sin embargo, al alterar su crecimiento natural, el mismo alimento ya no puede desarrollar todas sus características. Por ejemplo, el trigo fue seleccionado para conseguir variedades resistentes a climas extremos y a las plagas, con alto contenido en gluten, cuyas propiedades son muy demandadas por la industria alimentaria, pues facilitan la preparación de masas, alimentos elaborados y diversos aditivos.
Todo esto provocó un cambio drástico en la genética del germen de trigo. El trigo moderno, el que consumimos en la actualidad, es una especie híbrida que contiene mayor cantidad de gluten, cuya capacidad inmunogenética y citotóxica es probablemente mayor, capaz de atravesar tanto la barrera intestinal como la barrera hematoencefálica y acceder incluso hasta el cerebro. Entonces, las investigaciones eh, apuntan a que esta modificación genética del trigo y el aumento del consumo del gluten procedente de su manipulación han sido demasiado altos y ha ocurrido en un tiempo excesivamente corto para permitir la adaptación de nuestro sistema inmunitario, con el consiguiente aumento de los trastornos relacionados con el gluten. Aunque esta teoría aún no está completamente desarrollada. Pero si ustedes pueden analizar, ahorita hay cada vez más casos de personas que son sensibles a los alimentos. Algo que de repente antes era más aislado o no se veía con mucha frecuencia, ahora sí. Hay muchas personas que son sensibles al gluten. Hay personas que también son más sensibles a algunos elementos, ¿no? Como la lactosa, y tienen que consumir alimentos especiales que no tengan tanta cantidad. Digamos entonces también que la dieta en la cual nosotros estamos ahora acostumbrados a tener involucra menos cantidad de productos verdes, menos cantidad de frutas y vamos más abocados a la cantidad, ¿no? Al sabor, pero no a la calidad de los alimentos. Una salida rápida es siempre las comidas ultraprocesadas, las comidas rápidas, las frituras, las comidas envasadas, a una comida natural preparada, ¿no? Respetando casi todos sus nutrientes, evitando que hiervan demasiado, evitando que se sancochen en demasía para evitar perder sus vitaminas, etcétera, etcétera. Esta tendencia está en alza, esta tendencia es, es también parte del problema que tenemos como a nivel global, ¿no? Que hay muchas personas que creen que un almuerzo es solamente consumir algo de grasa, algo que los llene, una gaseosa y nada más. Igual para la cena, ¿no? Estos famosos productos que se preparan de manera instantánea, como sopas, eh, solamente es grasa, bastantes carbohidratos y además tienen alto contenido de grasas saturadas. La industria en sí, eh, de alguna forma, crea productos que nos hacen dependientes de ellos, ¿no? Productos que no tienen casi nada de natural, productos que no son esenciales, pero que sin embargo son casi adictivos. Fomentan el consumo de estos productos. Hace algunos años, el gobierno, dándose cuenta de esto, de un gran incremento en los casos de obesidad infantil, un gran incremento de también casos de hipertensión en personas cada vez más jóvenes y de diabetes, lanzó una iniciativa en la que los alimentos iban a ser categorizados, iban a tener que tener, de acuerdo a su composición, unas etiquetas o unos octógonos
en la parte inferior de sus empaques, para que así la gente pueda saber que el exceso podría traerle inconvenientes a futuro. Y es así como nacieron los famosos octógonos y que están presentes hasta ahora en casi todos los productos industrializados. Si es que no llegaba o no se llega a cierto nivel, entonces el producto no tiene la necesidad de tener estos octógonos. Y al día de hoy, casi todos los productos que nosotros conocemos han sido modificados para que de alguna forma tengan menos octógonos de lo que realmente tenían en su receta original. Y hablamos de todas clases de productos. Hablamos de galletas, hablamos de productos envasados, hablamos de gaseosas, etcétera, etcétera, a las que incluso se les ha hecho ahora una combinación de diferentes tipos de azúcares, de fructosa, usando eh, productos naturales y productos artificiales, de tal forma que sepa dulce, pero que no llegue a los niveles que la ley exige para que tengan octógonos. También se prohibió que usaran en los empaques personajes conocidos, personajes que inciten a los niños a su consumo. Por eso que desaparecieron de muchos productos, como por ejemplo en algunos panetones, algunos productos con licencia de Disney y algunos otros más. Porque los niños solamente lo relacionaban, ¿no?, con el dibujito, más que nada, más que por el producto, más que por un tema nutricional. De la misma forma, también tenemos una idea errada con respecto a los productos dietéticos. Y quizás esto lo vamos a desarrollar con mayor amplitud en la próxima clase. Eh, no todo lo que dice light, no todo lo que dice natural es necesariamente más saludable. No porque esté hecho con fibra, entre comillas, quiere decir que tenga menos aporte calórico que uno hecho con harina normal de trigo. Porque a veces puede ser que sea un producto light, pero le agregan otro tipo de compuestos que al final hacen que tenga igual o hasta inclusive más cantidad de calorías. Igual también creer que porque consumimos un tipo de yogur en el desayuno quizá sea más saludable que otros tipos de alimentos, también puede acarrearnos problemas si es que lo consumimos frecuentemente, ya que también tiene una cantidad considerable de calorías. En sí, también en la próxima clase vamos a ver eh, una tabla nutricional y cómo debería estar compuesto nuestra dieta, ¿no? Cómo podría ser la dieta equilibrada que debemos de nosotros mantener. ¿Para qué nos sirve conocer acerca de nutrición? Nos sirve mucho nosotros que estamos en formación para médicos, ya que vamos a observar, si es que tenemos la oportunidad de trabajar en provincia, que se nos van a acercar muchas personas con distintas características relacionadas a deficiencia de muchos de estos nutrientes. Además, nosotros mismos, ¿no?, o los trabajadores que nos acompañan en el ámbito laboral en que nos desempeñemos, también vamos a observar algunas deficiencias, ¿no?, respecto a su producción, respecto a, a las horas en las que trabajan, por falta de estos nutrientes. Es común ver o toparnos con casos de anemia aguda incluso. La anemia en el Perú es un problema con el cual estamos batallando durante hace muchos años y que sin embargo aún no se ha podido erradicar.
a pesar de los múltiples esfuerzos que hace el gobierno en promover el consumo de productos ricos en hierro. Lo que pasa es que, por lo general, los productos ricos en hierro no son del todo muy agradables para los niños. Y entonces ellos como que no lo quieren consumir así nomás. Entonces también ha habido o tenemos todavía un esfuerzo muy grande del gobierno de incluso darnos recetas como para fomentar su consumo. Se da también a los niños una fuente de hierro dentro de su alimentación, ¿no? Como vitaminas, como en pastillas, para que complementen el déficit que tienen con la alimentación. Recuerden que también está muy relacionado con la pobreza y con la extrema pobreza, ya que no todas las personas tienen la capacidad de poder adquirir los alimentos necesarios para una dieta equilibrada. Y esta falta de hierro influye desde que son muy niñas las personas en su capacidad para retener conocimiento, en su adiestramiento, ¿no? En la forma como se desarrollan y lo van arrastrando hasta cuando son grandes y entran en la etapa adulta, ¿no? De trabajos. Es por eso que es muy importante también conocer cuáles son los síntomas y qué deberíamos nosotros hacer en el caso de ver algún caso de deficiencia de hierro. Y así también podemos encontrarnos con algunos otros casos de deshidratación. Las personas no toman agua, es muy poco probable que haya, es muy poca la incidencia de personas que toman la cantidad de agua necesaria que que su cuerpo necesita para todos sus procesos durante el día. La mayoría piensa que con el agua que consumen los alimentos, como en las sopas o el refresco, ya es suficiente, pero no es así. Hemos visto que el agua está presente en todos los procesos químicos de nuestro organismo y por tanto es como el lubricante natural que utiliza nuestro organismo para poder funcionar. Y no es un elemento que el cuerpo fabrique, es un elemento que nosotros tenemos que adquirir. Mañana continuamos con la segunda parte. Este tema en sí es muy amplio, el tema de nutrición es muy amplio. Podríamos tener todo un ciclo completo hablando acerca de nutrición, desarrollando cada uno de los conceptos que tenemos, pero estamos tratando de hacerlo lo más resumido posible para que pueda ser también más entendible.